Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar en unos breves minutos este webinar sobre inteligencia aplicada a los sistemas de compensación y beneficios con los ponentes que hoy tenemos invitados, Valentín García, Luis Rodríguez, y que amablemente presentará y moderará Jaime Fontes. Buenos días a todos y bueno, recordaros a los que ya estáis conectados que podréis ir introduciendo vuestras preguntas a lo largo del seminario en la opción que tenéis, bien en el chat o bien en la opción de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Tras 3 minutos de rigor, de cortesía, vamos a iniciar este webinar de la IA aplicada a los sistemas de compensación, un tema muy en boga últimamente, en el que tendremos dos expertos importantísimos en la materia para que nos cuenten sus impresiones. Bueno, este webinar está realizado a través del Comité de Compensaciones y Beneficios de la Asociación Centro, y en el que viene enmarcado dentro de las actividades que hacemos anuales para fomentar y mejora del ámbito de compensaciones y beneficios en las organizaciones. Como decía, vamos a hablar de la IA, ¿vale? Porque es un tema muy en boga, todo el mundo habla de la IA, ¿vale? Pero sí que queremos centrarlo sobre dos grandes vías, ¿vale? Para que, aterrizarlo a las necesidades y a todos los temas que tienen las empresas hoy en día. Vamos a hacer, como decía, desde dos vías. Uno, desde toda la parte más teórica y legal, ¿vale? En el que tendremos a Valentín García, que ahora paso a presentarle. Y por otro lado, vamos a ver luego cómo lo aterrizamos en términos de compensación total, propuesta de valor, etcétera, etcétera, con Luis Rodríguez, ¿vale? ¿Por qué queremos esto? Porque lo que estamos viendo en todas las organizaciones, y sería en toda la comisión de compensación. No, me he silenciado, perdonadme. Creo que ha sido solo al final, ¿no? Que le da el botoncito sin querer. ¿Vale? Esto era para que me callase y pasase a los expertos, ¿vale? Pero voy a hacer un primer. Ahora, lo que habíamos visto en la comisión es que la propuesta de valor, la compensación total, tiene un claro reflejo en toda la rotación, beneficios, etcétera, etcétera, en las organizaciones, ¿vale? Por lo que estamos, y se habla mucho de la IA, ¿vale? Entonces estamos viendo que gracias a la IA se pueden ver cómo diseñar mejor sistemas de compensación, cómo diseñar mejor sistemas de compensación total, cómo predecir rotación, cómo mejorar comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero no queremos que se quede en una teoría, ¿vale?, muy amplia, sino que queremos aterrizarla y bajarla al terreno del juego haciendo un símil futbolístico.
Y para ello, como os decía, jugamos en dos ámbitos, ¿vale? En el ámbito legal, ¿vale? En el que así presento a Valentín García, ¿vale? Que es socio laboral de tecnologías y medios digitales en Cuatro Casas, es licenciado en doble grado de Derecho y ADE por la Carlos III de Madrid. Valentín asesora clientes en sede judicial, contenciosa, administrativa y laboral concursal, además de asesorar en negociaciones colectivas y en adquisiciones de empresas. Es además coordinador del programa Pro Bono de la firma. No para y es vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Laboristas, abogado recomendado en el Chambers of and Partners y esta a mí me ha encantado, ¿vale? Y por eso es un placer tenerle hoy con nosotros porque es Lawyer of the Year en los Best Lawyers en Employee Benefits, ¿vale? Que creo que viene bastante a colisión con lo que estamos viendo hoy en día, ¿vale? Más reciente del año 2024. Así que, Valentín, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y además que si no María Jesús me mata, es nuestro abogado y trabaja mucho con nosotros en toda la parte de la asociación. Así que, Valentín, millón de gracias por acompañarnos. Buenos días. Un placer, Jaime. Muchísimas gracias por la presentación y encantado de estar con vosotros. Fenomenal. Oye, para aterrizar toda la parte más del trabajo diario de cómo mejorar estos sistemas, tenemos a Lluís Rodríguez. Lluís Rodríguez, que es ingeniero en informática y especialista en transformación digital, con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para recursos humanos. Cofundador de Compensa y titular de la propiedad de Retribución Flexible. Es el papá de la plataforma de retribución flexible que tenemos aquí en Compensa. Actualmente es director de transformación digital, liderando todos los proyectos de innovación e inteligencia artificial, machine learning, BI, automatización de procesos y además de todos los temas, cuenta con certificaciones en machine learning por el MIT, transformación digital por EADA y en InsurTech por ESADE. Luis, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Es un placer igualmente. Gracias a todos. Y ya no suelto más rollo y dejo hablar a los especialistas de la jornada, los que nos van a nombrar con su sabiduría. Valentín, te cedo la palabra para contextualizar todos los temas legales, luego ya pasaremos con Luis. Muchísimas gracias. Perfecto, Jaime. Pues muchísimas gracias y os parece compartir una presentación que íbamos sobre ella. Como os ha dicho Jaime, estaremos encantados de resolver las dudas que os vayan surgiendo después. Podéis irlas formulando. Bien, yo lo que me propongo es reflexionar junto con vosotras y con vosotros sobre cuáles son los retos jurídicos especiales que tenemos en esta materia de adaptación de la gestión clásica de la compensación con los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí os pongo un mapa que en realidad me sirve más a mí para pensar probablemente que no es especialmente bonito, pero el primer reto es, en la inteligencia artificial sabéis que tiene en sí mismo unas circunstancias y la compensación tiene en sí misma otras circunstancias jurídicas particulares. Esa confluencia hace que los retos sean de 4 categorías relevantes, ¿vale? La primera, la definición de cuál es el marco normativo a tener en cuenta, que como veis es absolutamente amplio, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero, todos los sistemas de inteligencia artificial basculan, oscilan, trabajan sobre datos personales de trabajadores. Por tanto, a la complejidad singular de la inteligencia artificial añadimos una cosa hiperconectada con ella, que es qué datos tengo, qué calidad de datos tengo y hasta qué punto es seguro el tratamiento de los datos que estoy teniendo de los trabajadores o de otros elementos confluyentes en la determinación de la compensación. Por eso aquí os digo, hay que tener el clásico ya Reglamento General de Protección de Datos con el aterrizaje específico que en España supuso la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Aunque ahora no nos suene tanto, yo recuerdo que cada día hay que consultar porque hay circunstancias jurídicas muy vinculadas con este elemento, sobre todo y principalmente cuál es la base jurídica que me permite un tratamiento de datos, ¿vale? Yo creo que ya todos nos hemos olvidado de que el consentimiento es la base idónea, probablemente casi nunca lo sea, ¿vale? Hay otras bases necesarias y aquí tendremos que concurrir en estas normas. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta también el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Que aunque no está en vigor del todo, ¿vale? Ya sabéis que tiene un calendario progresivo de aplicación,
Hay algunas cuestiones que ya están, singularmente la alfabetización. Espero que todos estéis ya con esos planes de formación específico para vuestros empleados, y los usos prohibidos sobre los que luego reflexionaremos. El Estatuto de los Trabajadores tiene un montón de elementos específicos en materia de compensación, ¿vale? Y otras normas en España vinculadas con igualdad, vinculadas con registro retributivo, etcétera, que aquí también confluyen, ¿vale? Y por último, los convenios colectivos, que son la pesadilla muchas veces. Yo tengo un sistema fenomenal, pero aparte tengo que adaptarlo luego a la estructura del convenio, aunque pago salarios por encima, y eso me genera una serie de inelasticidades un poco complejas de gestionar, ¿vale? Creo que esto ya lo tenéis intuido, pero la confluencia de estas normas genera una complejidad. Incluimos el elemento de no discriminación, que no es especial de inteligencia artificial, que tiene mucho peso en materia de compensación, pero que nuevamente, pues juntando las dos, pues tiene un efecto, digamos, extrapolador mucho más grande. Estamos muy preocupados por la prevención de sesgos en la utilización de estas herramientas. Tendremos que tener datos de calidad, tendremos que tener unas herramientas que sean adecuadas para garantizar una igualdad de trato. Y quizás aquí la palabra que creo que mejor define cómo gestionar esta manera es la explicabilidad. Con los sistemas de compensación que podemos llamar tradicionales, puedes ir para atrás a explicar por qué se ha tomado una decisión y la compensación es una. Con estas herramientas no es tan intuitivo ese paso atrás, esa capacidad para decir, oye, ¿cómo he llegado a esta decisión? Porque a veces tenemos la sensación de que lo que pasa en la inteligencia artificial pasa en una caja negra inaccesible para nosotros. Bueno, la normativa está trabajando para que todos podamos dar esta explicabilidad, y sin duda en la utilización de los sistemas de compensación tendremos que ser capaces de darlo, si hay una confrontación judicial o hay una confrontación, una negociación colectiva de por qué se llega a este output cuando los datos en principio no deberían llegar a eso, ¿vale? El establecimiento de estos sistemas, y voy con una tercera caja, tiene un encaje laboral que puede ser más o menos complejo. Hay que saber cuál es el punto de partida y ver hasta qué punto el establecimiento de nuevos sistemas es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, cómo dice que hay que hacer esto la ley, cómo dice que hay que hacer esto el convenio colectivo. ¿Es en sí el establecimiento de un nuevo sistema de gestión de tipo tecnológico una causa habilitante? Habéis visto que pongo interrogantes, no tengo una respuesta general, ¿vale? La causa tecnológica se utiliza poco, pero puede que en algún caso la mera inclusión de sistemas diferentes de compensación permitan en sí una justificación de este tipo. Y siempre, y es una de las líneas clave del reglamento de inteligencia artificial, hay que ayudar a nuestros empleados en clave de formación y de adaptación a la comprensión y entendimiento de los nuevos sistemas. Y luego, en la cuarta caja, quería destacaros tres cosas que no por clásicas dejan de ser menos importantes. La confidencialidad de los datos, la garantía de que los proveedores de estos sistemas nos ayuden a mantener la máxima confidencialidad en estos elementos, la ética en la utilización de la inteligencia artificial, que el sistema sea ético y que sea ético en la utilización que hacemos de la misma, y en clave con la explicabilidad anterior. Sabéis que otra de las grandes dogmas actuales de la gestión de estas herramientas es la transparencia. Entrando en el mundo de los datos, ¿vale? Haciendo un recordatorio básico, os invito a todos a, si no habéis leído nunca, a conocer lo que yo creo que es la guía más útil para todos como gestores de personas, en clave de qué es la base jurídica del tratamiento de un dato, qué puedo, qué no puedo hacer. Sabéis que la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2021 publicó una guía de la protección de datos en relaciones laborales que tiene elementos de interés. Probablemente ahora se ha quedado un poco atrás, ¿vale? Aquí os extracto para mí las tres ideas más relevantes que aborda, y veréis que no aborda otras muchas, ¿vale? Que ahí es donde probablemente esté pues la dificultad. Explica cómo se pueden publicar datos de productividad, parece que existe una base jurídica que puede ser un interés legítimo del empresario. Bueno, pues hay esa base que a veces nos inquieta, pues la tenemos. Por otro lado, oye, pues hay ciertas restricciones en materia de nómina, de minimización de datos, y en materia de registro salarial es verdad que ha habido jurisprudencia que ha podido evolucionar esta previsión, pero también da una idea de que se utilicen los menores datos posibles. Esta clave de minimización de datos que creo que es buena. Como veis, tres ideas sobre cuestiones muy puntuales, quizá muy alejadas de lo que sería necesario en el marco actual, ¿vale? ¿Qué reflexiones más personales tengo en esta clave, sin querer, digamos, abordar en este webinar todos los detalles específicos de datos personales en compensación? Reflexionemos sobre la base que justifica el tratamiento de los datos, ¿vale?
hay muchas bases, como se decía antes, el consentimiento probablemente no es una base ideal. En vuestra materia de compensación, cuando hay compensaciones vinculadas con tratamientos que tienes que dar no al propio trabajador, sino a sus familiares, puede ser un elemento en el que tenga sentido el consentimiento porque quieres ir más allá de lo que es natural en el contrato de trabajo, pero en el resto pues tendrá que ser necesario para la ejecución del contrato y válido, digamos, con ese principio de minimización de datos. Ojo con la publicidad interna, ¿vale? Hemos visto antes que en principio está permitido, la propia guía de la Agencia Española de Protección de Datos permite la publicación de los datos de productividad, pero a veces, en mi experiencia, se hace una publicidad excesiva en estos rankings de comisiones, en estos rankings de ventas. Creo que a veces habría que darle una segunda vuelta a estos sistemas. Ojo también con los tratamientos automatizados, que cada vez los vamos a tener más al acceso y que siempre van a requerir, desde la perspectiva de datos y desde la perspectiva de inteligencia artificial, una supervisión humana sobre la que luego reflexionaremos también porque probablemente es uno de los grandes retos. Y un último, una llamada a la simplicidad, ¿vale? Veo empresas pequeñas, startups y tal, que me encargan muchas veces unos sistemas de retribución hiper complejos. Digo, oye, ¿de verdad te hace falta algo tan complejo? ¿Vale? Complejidad en la gestión, complejidad en el sistema, perdona, complejidad en el sistema implica una complejidad enorme en la gestión, ¿vale? Revisemos, ¿vale? No queramos ser muy trendy en esto cuando a veces no podemos. Veamos realmente lo que nos hace falta y sobre todo desde la perspectiva de minimización de datos y de un uso amable de las herramientas de inteligencia artificial, empezaría por elementos básicos que a veces son más explicables también a los trabajadores, más fácil controlar los elementos de discriminación y por tanto más seguros de utilización desde la perspectiva jurídica. Abordamos ahora los elementos específicos de la inteligencia artificial, ¿vale? Y en este primer slide lo que os digo es, oye, no tenemos el reglamento de inteligencia artificial todavía en vigor en materia de la utilización de lo que luego voy a definiros como sistemas de alto riesgo, que van a ser básicamente los vinculados con la compensación, pero ya desde el año 2021, en el marco de la ley Rider, tenemos una obligación específica de información a nuestra representación legal cuando usamos este tipo de sistemas, ¿vale? Aquí os extracto lo que dice el 64.4D del estatuto, que esencialmente es que cuando una empresa utiliza herramientas, fíjate, ni siquiera habla del sistema de inteligencia artificial, habla de algo más básico que sería pues herramientas técnicas basadas en algoritmos, ¿vale? Que muchos ya las utilizamos a veces sin darnos cuenta, ¿vale? Que influyen en la toma de decisiones en condiciones de trabajo. El salario, la retribución, la compensación es una condición de trabajo, pues tiene que dar con la periodicidad que proceda, es decir, cada vez que haya cambios, información o representación legal de los trabajadores sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basa este sistema, ¿vale? Esto implica que ya hoy, de hecho desde hace unos años, cuando utilicemos estos sistemas en materia de compensación, no nos olvidemos que los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a tener información al respecto sobre el establecimiento y sobre cómo funciona, ¿vale? Creo que esto no es especialmente conocido, tampoco hay muchas veces demandas por parte de la representación social, pero es una obligación que está en vigor, ¿vale? En este siguiente slide lo que os quiero decir es, oye, ¿puedo yo incluir esta serie de herramientas de compensación que indirectamente pueden ser también de control y de supervisión? Bueno, y aquí la respuesta que os doy es positiva. Existen varias bases jurídicas en el Estatuto de los Trabajadores que permiten al empresario determinar de manera unilateral el uso de estos sistemas, ¿vale? El artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores incluye como uno de los deberes básicos del empleado contribuir a la mejora de la productividad. Estos sistemas, indirecta o directamente, contribuyen claramente a la mejora de la productividad. El elemento del 21 de la capacidad directiva del empresario de determinar las herramientas que se utilizan es abierto, igual el 23, siempre con las garantías de respeto a la dignidad, desconexión e intimidad, pero este es un marco que está completamente abierto, ¿vale? Como os hago el recordatorio final tanto de la causa técnica como de la posibilidad de utilización de la notificación a los representantes de los trabajadores. Vamos ya al reglamento, ¿vale? Normativa que ya está en vigor. ¿Cuáles son las herramientas prohibidas en entornos de compensación? Os diría ninguna, ¿vale? Es decir, no tenemos herramientas prohibidas, siempre que no estemos ante herramientas que infieran emociones en una persona física, ¿vale?
no soy consciente de que esté generalizado, ni siquiera, digamos, normalizado el uso de herramientas que vinculen una emoción con una compensación, ¿vale? Al menos en el entorno laboral, ¿vale? Que es donde se prohíbe esto, porque en otros entornos, digamos, más de consumo, de marketing, pues quizás sea un mundo diferente que por suerte no me toca abordar porque me costaría ahora mismo, ¿vale? Daros una valoración jurídica. Pero bueno, podemos, digamos, el titular es, oye, ya están en vigor las prohibiciones, lo que el reglamento de inteligencia artificial denomina riesgo inaceptable y ninguno de ellos infiere en materia de compensación, ¿vale? Así que, bueno, pues este elemento lo tenemos superado. Y ahora me detengo un poco más y ya os adelanto que es la última slide, aunque tardaré un poco más, en decir dónde vamos a estar en materia de compensación. Bueno, pues en materia de compensación estaremos en los sistemas que el reglamento de inteligencia artificial denomina de alto riesgo, ¿vale? Es decir, son sistemas que se va a permitir su uso, que la empresa que comercialice este tipo o diseñe este tipo de sistemas tendrá que cumplir una serie de requisitos relevantes para poder comercializar y distribuir esta herramienta. No es nuestro mundo, ¿vale? En principio nosotros vamos a ser lo que denomina deployers, la norma de reglamento de inteligencia artificial, que es usuarios de estos sistemas, ¿vale? ¿En qué ámbito concurren? Bueno, pues concurren en contratación y selección, y en la toma de decisiones que afecten en la relación laboral, en la supervisión de rendimiento y conducta. No hay una referencia específica a las cuestiones de compensación, pero las referencias indirectas son decisiones que afectan a la relación contractual, indirectamente suponen una supervisión y una evaluación del desempeño y, por tanto, pues estas herramientas las podemos encajar aquí, ¿vale? Esto determina una serie de obligaciones amplias, no están todas aquí, ¿vale? Pero aquí sí que os destaco tres que deben ser tenidas en cuenta desde el principio. La necesidad de informar tanto a los trabajadores como a los representantes. Si recordáis, en la norma española, la información solo iba a los representantes, ¿vale? La norma europea ya establece la información a ambos, tanto a los trabajadores y a los representantes. Y podríamos decir que la normativa de datos supone ya per se la información a los trabajadores. Por tanto, no estamos ante nada muy novedoso. Si utilizamos estas herramientas, los trabajadores y sus representantes tienen que saber que existen. Y aquí lo conecto con el elemento de transparencia. Lo que no les gusta a los supervisores en materia laboral, y hablo tanto de inspección de trabajo, como la Agencia de Protección de Datos cuando analiza temas laborales, como los jueces, no les gusta el ocultismo. Oiga, si usted quiere utilizar herramientas de este tipo, sea transparente, que todo el mundo sepa que se utilizan, para qué y cómo, ¿vale? La información es la solución del 99% de los problemas que tenemos en esta materia, ¿vale? Y la falta de información es la que nos puede generar responsabilidades graves en materia, por ejemplo, de discriminación o, por ejemplo, de tratamiento de datos, ¿vale? Segundo, evaluación del impacto en derechos fundamentales, ¿vale? Como vemos que son herramientas que pueden tener riesgo de sesgos, riesgos de generación de elementos de discriminación, la norma nos va a obligar a evaluar su impacto en derechos fundamentales. Igual que los que estéis familiarizados con la evaluación del impacto de los datos, de la utilización de datos, pues va a ser algo parecido, pero tendremos que ver si esta herramienta tiene un impacto que pueda ser de recorte de los derechos fundamentales y en su caso dejar de usarla, o pedir que nos la adapten o buscar otra herramienta, ¿vale? Esto será una obligación de las empresas usuarias en materia de estas herramientas. Y en tercer lugar, la supervisión humana. Creo que será el gran reto. Yo cada vez que reflexiono sobre cómo un ser humano va a ser capaz, con nuestra gran capacidad, pero limitada en volumen en comparación con las herramientas de inteligencia artificial, cómo un humano va a ser capaz de filtrar ese flujo enorme de decisiones que toma una máquina sobre la base de un montón de parámetros que diseñamos como humanos, pero que individualmente somos incapaces de hacer esa revisión. Creo que eso será un reto. Por suerte, estas obligaciones específicas de inteligencia artificial, cuando usamos sistemas de alto riesgo, no entrarán en vigor hasta dentro de un año. Tendremos un año para prepararnos, pero aquí tenemos interrogantes. Será un elemento decisivo. Los seres humanos queremos controlar a la inteligencia artificial y aquí tendremos que trabajar mucho y específicamente en materia de compensación para evitar dobles escalas, evitar discriminación, evitar algo que no he citado pero que desde la perspectiva es clara, es que el trabajador, la persona trabajadora se sienta bien retribuida, se sienta valorada y sienta que la empresa piensa en esta persona en positivo. Estas herramientas nos deberán ayudar.
Con esto concluyo la parte jurídica y te doy la palabra a Lluís y, por supuesto, abierto después a las preguntas que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín. La verdad que muy interesante y muy necesario toda esta parte jurídica, regulatoria y demás de todos estos temas. Así que vamos a ver cómo la aterrizamos. Luis, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Valentín. Muy interesante y, como decía Jaime, muy necesario. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta otra parte, que como veis, creo que en la inteligencia artificial es un tema, como decíamos al principio, muy en boga, pero creo que es una gran oportunidad que la Asociación Centro nos haya convocado para hablar de cómo se está aplicando. Creo que es el matiz clave, porque veremos en la presentación cómo, y lo estamos viendo cada día, cómo la inteligencia artificial está haciendo disrupciones continuas, pero como sabemos también, el desafío está en la adopción. ¿Vale? Cada vez hay más brecha entre lo último que vemos aparecer con el mundo real en las empresas, cuánto estamos pudiendo aprovechar y en concreto en el ámbito de la compensación. Por eso creo que una sesión como hoy, práctica, vamos a ver casos de uso, ejemplos reales de cómo podemos aprovechar estos sistemas en el ámbito de la compensación y por eso pues tenemos poco tiempo, así que vamos al lío. Primero, a ver, algo de contexto. Un momentito. Primero algo de contexto, porque en cómo está, digamos, cómo está el mercado laboral ahora mismo. Tenemos un gran problema de gestión del talento. En concreto, aquí estáis viendo, por ejemplo, datos reales. Esto es una muestra, digamos, relevante de cómo están los índices de rotación en España, las empresas españolas. Ya vimos el efecto de la pandemia, pero al poco superamos ya cómo estábamos antes y si os fijáis en la pendiente, más allá de los valores absolutos, fijaros en la pendiente de los últimos años, es un tema que está disparado y os puedo contar que los primeros meses de este año seguimos en esta tendencia, ¿vale? Seguimos en esta tendencia. Y por otro lado, con datos, por ejemplo, de absentismo, estos son fuentes oficiales de la Seguridad Social, que por cierto compartidas también por la Asociación Centro, vemos cómo tanto los procesos por ITs en los últimos años también vemos la curva, la pendiente está disparada también en los últimos años, tanto el número de procesos como la media por cada 1.000 trabajadores o los costes que están asumiendo las empresas, ¿no? Entonces, simplemente quedaros con esto, tenemos un problema grande en gestión del talento y esto se está traduciendo en que la competencia por el talento clave cada vez será mayor. Por otro lado, las nuevas expectativas que tienen los empleados, sabemos que cada vez más están priorizando beneficios a medida, personalizados para ellos. Cada vez más valoran tanto la flexibilidad como incluso como el salario, los beneficios, digamos, la parte monetaria, ¿no? Entonces, esto está siendo cada vez en un grado mayor, especialmente con las nuevas generaciones. Y por mencionar un último factor clave del entorno, vamos a hablar, claro, de la inteligencia artificial y cómo está haciendo una disrupción tecnológica, ¿no? La disrupción es exponencial. Sabemos que a 5 años, ahora lo veremos en adelante, sabemos que a 5 años vamos a tener grandes cambios. Nadie se atreve a decir qué va a pasar más allá. O sea, pero bueno, una cosa muy clara es que el mercado laboral está muy tensionado y que las brechas entre las empresas que estén pudiendo adaptarse a esta disrupción de la inteligencia artificial van a tener cada vez más ventaja competitiva de las que no lo hayan podido hacer, ¿no? Este es el contexto un poco. Y en cuanto a la inteligencia artificial, quiero también mencionar 4 titulares en este caso fue un informe que también compartió la Asociación Centro, lo publicó el World Economic Forum a finales de enero de este año y fijaros con 4 datos, ¿no? Nos está diciendo que en 5 años, y este es el tema clave, en muy poco tiempo, hasta 1 de cada 4 empleos actuales están en riesgo, la mayor parte de empresas están impactadas por la inteligencia artificial, muchas habilidades actuales van a quedar obsoletas y hay ámbitos en los que las tareas que se están haciendo hoy van a poder ser automatizadas casi hasta un 58%, ¿no? Si veis abajo también, he querido contaros una breve línea de tiempo muy simplificada
de cómo la inteligencia artificial está avanzando, ¿no? Si pensamos en cómo empezamos, por ejemplo, con automatización de procesos robóticos, luego llegó la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los modelos, los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial generativa, copilotos, agentes autónomos, la IA agéntica, que ahora es lo último o una de las últimas cosas. Claro, ¿qué viene lo siguiente, ¿no? Además, pensad que en cada uno de estos saltos se están estrechando en el tiempo, como aparecen. Por eso mencionábamos al principio, es exponencial. Antes pasaba más tiempo entre una disrupción y la siguiente, ¿no? Estamos hablando de que va a venir, ¿cómo va a afectar la computación cuántica para todo esto? La inteligencia artificial fuerte, la general, ¿es una quimera o a lo mejor en 5 o 10 años, si aparece, cómo estaremos las empresas, digamos, preparados, ¿no? para que llegue? Bueno, esto no da tiempo, ya lo hablaríamos en otro momento. Pero bueno, nos lleva desde luego a pensar que tenemos que transformar más que nunca la gestión del talento, sobre todo en el ámbito de la compensación, ¿no? Vamos a hablar en cuatro ejes. Por un lado, la propuesta de valor de la organización, que tiene que ser personalizada, casi individualizada, no por colectivos, estamos hablando de a nivel personas, individuos. Flexible en cuanto a que los empleados deben poder elegir, deben poder cambiar los beneficios que, digamos, estén necesitando más según su situación y sus condiciones familiares, etcétera, etcétera, que cambian con el tiempo. Y competitiva, tiene que ser eficaz, pero también eficiente. Todo esto, veremos cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos está ayudando a conseguir, a mejorar algunos de estos objetivos. Em, la innovación también es un punto clave a considerar. ¿En qué sentido? Fijaros cómo hoy, digamos, la inteligencia artificial ya está ayudando mucho en dos ámbitos. En la parte analítica, tanto HR Analytics como People Analytics, ¿vale? La inteligencia artificial, de hecho, está detrás de estas dos disciplinas que veremos también a continuación. El punto de la automatización, antes lo comentabas también, Valentín, coincido 100%, no es automatizar las cosas tal y como las tenemos hoy. En primer lugar, hay que simplificar, esto es un mensaje clave. Primero hay que simplificar y después automatizar. También nos harán falta plataformas de gestión para poder gestionar todo esto. Y el tiempo que ganemos en lo que los procesos y la IA nos ayude a tener automatización de temas no es para reemplazarnos, sino es para que podamos generar más valor. Y, por ejemplo, en generar más valor es que asumamos cada vez más un rol consultivo. En este caso necesitaremos herramientas de análisis y de monitorización para ver el efecto de todos los cambios y todas las iniciativas que ponemos en marcha. Y por último, hablar de la experiencia del empleado. Desde el punto de vista de comunicación, sabemos que la IA ya está impactando y va a impactar muchísimo en todo lo que es la comunicación con el empleado. Hablamos de chatbots, pero también hablamos de la comunicación en todos los puntos de contacto del empleado y en particular de cómo le comunicamos su propuesta de valor, la propuesta de valor del empleado. También el bienestar. Pensad que por bienestar estamos hablando no solo del físico, el emocional, estamos hablando de estrés financiero. El bienestar financiero también es muy importante. Ver cómo podemos aprovechar tanto ventajas fiscales, economías de escala, pero también planes de ahorro, previsión social, pensiones, cuidar al empleado del ahora y de su futuro. Voy rápido, perdonadme, si no, al final hacemos preguntas. Pero bueno, tenemos mucho contenido y es un tema denso y profundo, ¿verdad? Esta, por ejemplo, la voy a pasar muy rápido, es simplemente recordar o mencionar, ¿no? HR Analytics, pensemos que tiene más foco en procesos, como por ejemplo compensación y beneficios. People Analytics está más centrado en el comportamiento, que al final ambos están muy relacionados, pero ahora veremos ejemplos de ambos. Y, por ejemplo, venga, vamos a empezar a ver algunas cositas. Compensación total, recordemos, creo que esto es un mantra que tenemos que recordárnoslo continuamente. La compensación total, al final, es todo aquello que estamos ofreciendo a nuestros empleados con el fin y la motivación última de atraer, motivarlos y fidelizar el talento, ¿no? Entonces, claro, para todo esto tenemos que estar analizando
el efecto que tienen todas las iniciativas, las políticas, todo lo que estamos ofreciendo o los cambios que estamos haciendo, tenemos que estar analizando el efecto que tienen, ¿no? Y claro, el conocimiento experto de los humanos, claro que podemos hacer grandes cosas, pero cuando ya empezamos a llegar a un punto en el que hablamos de muchos datos, muchas variables, muchas personas, gran volumen, gran velocidad del cambio. Es un entorno Big Data clásico. Cuando empezamos a, sobre todo, también intentar encontrar la causalidad o la inferencia de cómo todas esas variables son las que provocan o no, digamos, por ejemplo, que los empleados estén motivados o fidelizados, es cuando la inteligencia artificial es una gran ayuda para esto, ¿verdad? En concreto, el subcampo del aprendizaje automático, que digamos está muy preparado para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Esto nos permite, entre otras, construir modelos predictivos, porque puedes entrenar un modelo para que a partir de los históricos, de todos los abandonos de empleados y los no abandonos de empleados, el sistema aprenda de en qué condiciones estaban tanto los empleados que abandonan como los que no, para descubrir digamos, esos patrones, ¿verdad? Y eso es algo que es muy viable, tienes que tener calidad de datos, volumen, tienes que tener equipos que saben hacerlo, pero es muy necesario, hasta el punto os diría, que al final tener un sistema que sea capaz de predecir, digamos, personas que están en riesgo de salida para poder realizar ajustes preventivos, va a ser una herramienta que al final va a ser un must, va a ser una herramienta muy natural que todos los equipos de conversación los vamos a tener que tener. Eh, es muy importante lo que decía antes Valentín, porque las decisiones finales las vamos a tomar siempre las personas, pero estas herramientas nos van a ayudar siempre en el proceso, ¿vale? Por lo tanto, rotación va a ser una herramienta muy clave, la vamos a ver con un poquito más de detalle en adelante, y está muy vinculada, digamos, a la propuesta de valor de la organización, que es tener, al final, herramientas para poder evaluar el coste-beneficio de cada una de las políticas y beneficios y iniciativas. Para esto, vamos a trabajar siempre con temas de clustering, que también es inteligencia artificial, en este caso no supervisada, pero inteligencia artificial, machine learning, donde nos ayude a agrupar mejor los perfiles de las personas y que tengamos herramientas de dashboarding pues, para poder, digamos, estudiar bien cada uno digamos, de los colectivos, ¿no? Y por añadir uno más en este orden, os quería explicar los escenarios What If, que si bien no son propiamente una herramienta de inteligencia artificial, al final se está nutriendo de los modelos predictivos. Y bueno, y es que siempre tiene tanto éxito esto porque si está bien trabajada, te permite visualizar muy bien el efecto que tendrían, ¿no? Pequeños cambios, al final es poner el efecto actual y ofrecer, digamos, como veis, deslizadores que te ayuden a probar una proyección. Es muy importante esto para mejorar la comprensión de los resultados. Finalmente, 4 casos de uso. Os voy a destacar 4 casos de uso, no nos da tiempo para más hoy. Y son estos 4, rotación, ya lo he avanzado brevemente. Es muy importante que entendamos que es un modelo de autoservicio, tiene que ser un modelo de autoservicio. Significa que aquí, por ejemplo, las direcciones de compensación, tenemos que poder estudiar, pues digamos, por las diferentes personas que nos muestre esta analítica, podemos estudiar, pues, las diferentes variables que afectan de manera combinada para ir descubriendo cosas, ¿no? Es decir, si solo nos dieran un informe con unos datos finales, no sería nunca la herramienta, creo que más necesitamos, tiene que ser también de autoservicio. Y fijaros cómo he destacado en negrita que tiene que ser una inteligencia artificial explicable, en la línea de lo que antes también decía Valentín. Esto significa que si bien muchos de los algoritmos de la inteligencia artificial son cajas negras, pues porque ya sabemos, redes neuronales, etcétera, etcétera, no puedes quedarte solo con eso. Necesitas incorporar algunas técnicas, como por ejemplo SHAP, que es una técnica que cuando la hemos presentado siempre a las empresas y vienen los máximos expertos en People Analytics, nos destacan que es algo de que lo ven más valioso, porque es verdad que
finalmente te ayuda a interpretar, pues por ejemplo, cuando el sistema ha predicho el riesgo en una persona, te ayuda a conocer qué peso ha tenido cada una de las variables principales en el resultado de la persona, ¿no? Por lo tanto, tienes que incorporar técnicas que ayuden a tener, digamos, explicabilidad de los resultados y las predicciones. El otro caso de uso muy claro, este es además un caso de uso de inteligencia artificial generativa, es todo lo que es relativo al feedback. Porque ya sabemos que todo lo que es, digamos, datos no estructurados, como es texto, tenemos muchísimo texto en muchos flujos de trabajo. Por ejemplo, los empleados nos envían todo tipo de feedback, ya no solo por correo, por plataformas, etcétera. Entonces, claro, ya sabéis, por ejemplo, cuando usáis ChatGPTs, etcétera, ¿verdad que puedes tener unas conversaciones de ChatGPT es capaz de interpretar el texto, clasificarlo, ¿verdad? Pues imaginemos algo así, pero formando parte de un flujo, de un proceso corporativo, ¿no? ¿Qué herramientas hay aquí para esto? Hay muchas, luego veremos alguna, y además de bajo código, poco código, es decir, fáciles de poner en marcha, ¿no? El mismo Microsoft, por ejemplo, por poneros una, en Power Automate tiene servicios cognitivos que por dentro son cajitas que las incorporas en un flujo y te permite clasificar, ¿no? En este caso, el texto que te que te estén hablando los empleados podría ayudarnos a una detección temprana de incidencias, problemas, etcétera, ¿no? Y esto, si no tuviéramos estas herramientas, tardaríamos mucho más en detectarlo o, desde luego, no estarían bien clasificadas, ¿no? Y ocuparían el trabajo de personas que no aportaría valor. Este es un caso muy evidente. Eh, el tercero que os quería explicar es el tema de campañas y es, aquí también con Machine Learning podemos, por ejemplo, estudiar qué beneficios o políticas, digamos, serían del máximo interés para el uso o contratación de los empleados, de tal manera que podamos montar un modelo predictivo que nos encuentre, pues, los empleados que, si bien el sistema nos predice que les debería interesar el uso o contratación de algún producto, todavía no lo están haciendo. De tal manera, eso nos permite poder hacer campañas segmentadas, relevantes y no enviar spam. ¿Ok? Al final es tener otros procesos, digamos, productivizados y que podamos tomar la decisión final, ¿no? De si enviar o no esas campañas, pero que nos ayudan en este proceso. Al final es, una vez más, inteligencia artificial predictiva y con dashboardings en modelos de autoservicio para poder estudiar, digamos, cada caso. Y por último, los recomendadores, si bien son sistemas que existen desde hace tiempo existían, digamos, pero más basados en reglas. En los últimos años vinieron los sistemas de streaming muy populares, ¿no? Ya sabéis, Netflix, Spotify, etcétera. Pero claro, la inteligencia artificial ahora está sumando para poder construir modelos híbridos que nos ayuden a recomendar los beneficios en los diferentes puntos de contacto del empleado. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar pantallazos porque he hablado quizá demasiado ya antes, pero bueno, voy rápido. Por ejemplo, en rotación os enseño, por ejemplo, herramientas de rotación. Voy a la parte, bueno, estos son modelos de autoservicio, por ejemplo. Aquí es, si ves que esta es una empresa real, donde, por ejemplo, aquí es inteligencia, bueno, esto es BI descriptivo, pero sí que te permite ver, pues, si en un determinado departamento tienen mucha más rotación que el que está teniendo los mismos departamentos de su sector, pues sabes que ahí ha pasado algo, ¿no? Haces clic en el departamento y ves cómo te cambian las curvas y ves cómo a partir del año en el que se empezó a disparar, ese tipo de cosas, es lo que te permite, digamos, una herramienta así, tú ir a buscar tus hallazgos, ¿vale? Comparador de beneficios, esto es bastante largo explicarlo, no me voy a parar, tanto de valoración, satisfacción y de participación entre cada empresa y las empresas de un benchmark de su sector. Y aquí es el punto clave que os quería también contar. Aquí vemos cómo el sistema, que tiene un modelo predictivo, como hemos explicado antes, de los empleados localizados, cada fila es una persona, al final, por confidencialidad y demás, solo hay IDs de perfiles, pero podemos saber luego, a la empresa le podemos decir, porque estos son datos de personas de su empresa, le podemos decir quiénes son las personas que tienen un alto riesgo de abandono,
Gracias a estos modelos predictivos podemos mirar los factores clave que están afectando. Hay filtros arriba para cambiar muchos temas que nos permiten decir, ostras, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? El por qué, este es el ejemplo o uno de los ejemplos de cómo puedes incorporar inteligencia artificial explicativa para poder interpretar casos individuales, ¿no? Aquí pones una persona y te ayuda a explicar, pues cuál es, porque lo que hace finalmente es como ponderar, dar pesos a las diferentes dimensiones de análisis, cuáles parece que han tenido más impacto en el abandono, que serían las rojo hacia abajo, de esta persona en concreto, ¿eh? O las que pues han tenido más, digamos, eran predictores fuertes de retención, ¿no? Pues eso, para cada persona, según vas buscando interpretar, te salen todo distinto, te salen las variables que han afectado. También siempre hay que incorporar, digamos, gráficos que nos ayuden a cuantificar el impacto que está suponiendo en dinero la rotación en una empresa. Esto es importantísimo para las direcciones financieras, para los CEOs. No me voy a parar aquí por lo mismo, pero que no hay tiempo. Pero, como veis, tenemos deslizadores para probar esto, ¿no? Este sería el caso de rotación. El caso de feedback que hemos comentado también, fijaros lo fácil que puede llegar a ser, y perdonadme, pero son flujos de trabajo donde herramientas de poco código, en este caso son cajitas, ya me entendéis, pues, las tenemos incorporadas a las licencias habituales del Office 365. Podemos, pues textos que hemos recuperado, en este caso se recuperan de una base de datos, se podrían recuperar de un Excel o del Outlook o de donde fuera, pues cada texto podemos clasificarlo para saber de qué temas nos está hablando. Se lo podemos pedir como si fuera, porque de hecho en la práctica lo es, un LLM por debajo, como le das un prompt, una instrucción de clasifícame de qué me están hablando los empleados, lo dejas así en una cajita. En el siguiente paso le pides, y ahora clasifícame si el empleado está o no, qué grado del tono, el sentimiento del empleado. Esto es tan simple como hacer algo así. Finalmente esto te permite, tener también un modelo predictivo, pues para predecir todos esos factores, qué consecuencias están teniendo, en este caso en los empleados que estaban generando este feedback. Y bueno, esto no da tiempo para esto hoy. Jaime, voy. Aprovecho Sí, que hablas de tiempo te saco tarjeta amarilla. 2 vale. minutos, por favor, Luis. Bien, vale, pues nada, campañas, lo mismo, hemos mencionado rápido al principio, poder dirigirnos solo a los empleados relevantes, ya entro directamente aquí, un determinado producto, el funnel que tiene hoy, del cual el que debería de tener, entonces tenemos pues 70 personas, digamos, identificadas que son las que podríamos dirigirles una campaña segmentada. Al final les puedes enviar eso. Como decíamos, es hacer el email marketing segmentado por inteligencia artificial para conseguir pues, que al final lo que buscamos, que las políticas y beneficios que estamos poniendo en marcha sean de la máxima participación, buscar el engagement de los empleados. ¿Vale? Y recomendadores es la última diapo, hay varias, pero las demás creo que no da tiempo, y es, como hemos hablado, ¿no? Modelos híbridos. Tenemos que combinar diferentes técnicas, filtrado colaborativo, clustering, tendencias globales y pesos que finalmente nos ayudan a ponderar, digamos, este sistema combinado para obtener recomendaciones. Al final, en los puntos de contacto, tanto la web del empleado, CRMs, portales, tanto los emails que puedan recibir, podemos utilizar, digamos, estas recomendaciones para, otra vez más, mejorar el engagement, la participación. Bueno, esto no lo explico, que estamos con tarjeta roja y ya está. Y bueno, informes ejecutivos y prescriptivos. Los ejecutivos son envíos muy rápidos, pero que están, digamos, por detrás con procesos en el back office que están automatizando tanto los indicadores, los resultados, la generación de los informes, incluso el envío de los informes, porque muchas veces estos se envían como PDFs no interactivos, ya que son KPIs para enviar, por ejemplo, mensualmente. Y los prescriptivos sí que ya, esos ya tienen absolutamente todo lo que hemos venido comentando, que no da tiempo de verlos, ¿vale? Pero sí que que pasaría así, los what if, los benchmarks, machine learnings, etcétera, etcétera, ¿vale?
Jaime, pues no lo voy a explicar esto porque estamos fuera, ¿vale? Y nada, y la personalización, pues lo dicho, ¿vale? Al final, gracias a todo esto es cuando podemos personalizar y customizar mucho más a cada persona los contenidos, digamos, que sabemos que pueden impactar más en lo que buscamos todos, que es la atracción, la fidelización y la motivación de los empleados. Fin. Fin, Jaime. Y estoy Pues fuera, súper ¿no? bueno. Roja. Es que Jaime cuando me dice esto sé que es roja, ¿no? Sí, Ya la estamos. amarilla ya era, En ya era realidad era percibida. roja. Sí, sí. No, la Bueno, verdad, interesantísimo, te conozco, sé que además el tema podría dar para mucho más, pero sí, hoy estamos recibiendo preguntas de los asistentes y sí que me gustaría dejar un tiempo claro. para contestarlas. ¿Vale? Oye, vamos por orden, ¿vale? Por Valentín, que había empezado antes, nos dicen desde el público ¿qué nuevo escenario de gestión de los elementos de discriminación tenemos con la irrupción de la IA en estos sistemas de compensación? Gracias, Jaime, y enhorabuena, Luis. La verdad es que muy interesante. Cuesta escuchar cosas de este nivel, así que, oye, que me gusta mucho tu presentación. Gracias. Jaime, bueno, ¿qué os digo al respecto? A ver, a mí me está costando un poco asimilar personalmente que vayamos a tener un escenario más difícil de gestión de discriminación con sistemas, en principio, más objetivos, ¿vale? Los seres humanos tenemos filias, fobias, subjetividad, ¿vale? Y en la medida en que los seres humanos decidimos en los sistemas de compensación, y hay muchos sistemas que sobre la base de algo súper controlable y parametrizable, luego hay un elemento de decisión libre, ¿sabes? Que puede ser discriminatorio, el entorno actual es peligroso, ¿vale? ¿Va a ser el futuro más arriesgado en materia de discriminación? No me atrevo a dar una respuesta taxativa al respecto. Los expertos en ética de la inteligencia artificial levantan la mano, ¿vale? Algunos incluso los que están trabajando en la comercialización de estas herramientas. Por lo tanto, yo creo que eso nos debería servir para decir, ojo, porque vienen curvas en esta materia. Lo que no sé es hasta qué punto los usuarios vamos a tener mucho margen de gestión y decisión, ¿vale? Porque, bueno, pues yo creo que lo que pediremos a las empresas es que tengan un proveedor de estos sistemas que esté auditado, que esté certificado y, por tanto, oye, pues que en principio yo utilizando esta herramienta con parámetros que no sean discriminatorios en la decisión, debería tener un entorno seguro, ¿vale? No discriminatorio. Pero ahí, lamentablemente, abrimos una cuestión y una duda grande que me encantará dentro de un año, pues oye, volvernos a juntar si queréis y reflexionar, ¿vale? Cuando vaya esto funcionando. Incógnita, cuidado y bueno, pues evidentemente aquí buscarnos proveedores de estas herramientas que sean seguros. Bueno, fenomenal, muchísimas gracias. Y llega una pregunta en directo que acaba de llegar ahora mismito y ahora hago la traducción que creo, pero vosotros sabéis más. ¿Podéis hablar un poco de la personalización de agentes para poder responder a los empleados? Entiendo que son chatbot, ¿vale? Pero recalco el entiendo que, ¿vale? Vosotros Sí, seréis bueno. que... Sí, bueno, a ver, la pregunta es súper interesante porque es verdad que ahora es lo que, digamos, hay mucho, un poco, como todo cuando a principio sale, ¿no? Hay un poco de confusión, mucho hype, pero en este caso creo que va a ser algo muy útil y que se va a utilizar bastante, ¿no? A ver, agentes, en este caso, por resumirlo, son modelos de lenguaje, a veces grandes o incluso pequeños, pero que también se están conectando a fuentes de datos externas, ¿vale? Y tienen cierta capa de orquestación. Esto lo que permite es, digamos, poner en marcha sistemas que pueden trabajar de manera autónoma. Entonces, claro, incluso tomar alguna decisión autónoma, siempre y cuando, lógicamente, se ha definido esa capa de orquestación, esa lógica, para tener un poco de control, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades para los agentes ahora, ¿ok? También es verdad que veremos cómo evoluciona, porque, como decíamos al principio, ¿no? Desde todo lo que se está pudiendo hacer y se están haciendo cosas, a que se estén realmente poniendo en marcha, implantando en las empresas, yo creo que hay todavía un camino,
un camino, pero sí que desde luego podríamos hacer muchas cosas con los agentes, ¿no? Y hay gente que está haciendo cositas, pero lo dicho, se tiene que vigilar bastante. Valentín nos da muchas claves que hay que ir primero, hay que empezar pequeño, hay muchas cosas que no se están haciendo que ya se podrían hacer con otros temas antes, en mi opinión. O sea, a veces es no querer correr y no has empezado a gatear, y sobre todo dejar los cimientos muy bien preparados por la parte de seguridad y desde luego por la parte, como decíamos, de legislativa, etcétera. Y sí, y sin más, no os puedo contar, pero bueno. Daría, Yo me pero sumo, la pregunta es muy relevante, correcto, porque sí, tienen muchísimo potencial, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. yo me sumo a lo que dice Luis. Yo creo que esto es oye, que es útil. Hay un montón de tareas muy rutinarias que requieren mucho tiempo para los equipos de recursos humanos, que aportan poco valor y que, bueno, pues todos lo sabemos, que hay una gestión rápida, obtención de un certificado de alguna cosa, pues que gracias a estas herramientas se va a hacer de manera muy fácil y muy ágil. En algunas ocasiones lo que veo es que em, resta valor al contacto de lo que espera un empleado de su equipo de relaciones laborales de recursos humanos, ¿vale? Porque, bueno, pues te mete en un árbol de comunicaciones y decisiones que no te aporta gran cosa, ¿vale? Entonces, yo me pronuncio a favor, no olvidemos la supervisión humana en esas pequeñas decisiones que se toman, pero garanticemos quizás, y aquí la reflexión de los equipos de recursos humanos creo que debe ser, oye, ¿qué tareas de las actuales van a ser esencialmente humanas? ¿Vale? Y muchas de las que a veces veo que se redirigen a estos agentes, le daría una segunda vuelta, ¿vale? Porque a lo mejor es una garantía para el empleado, para la persona trabajadora, tener un humano respondiendo a algunas de estas cuestiones. Sí, como un segundo filtro, ¿no? O sea, después, ¿no? Sí, yo creo que al final todas estas herramientas, lo comentábamos, tienen que ayudar al proceso, pueden ayudar mucho, pero las decisiones finales y últimas tienen que ser tomadas solo por personas, eso seguro. Eso es como una máxima que no podemos olvidar, en mi opinión. Fantástico. Oye, tenemos 3 minutos. A ver, llega otra pregunta en directo y dice un espectador anónimo: ¿cómo puede llegar a implementarse la IA en portales de contratación de compensación flexible? Luis, esta te la han puesto a ti directa. Claro. A ver, mencionábamos la IA, es un concepto amplio, correcto, y de hecho, uno de los grandes ámbitos es, en este caso, el aprendizaje automático. Esto, por ejemplo, está pudiendo ser productivizado en los portales de retribución flexible, en la línea de que tengamos modelos que nos han permitido prescribir, digamos, aquellos beneficios que sabemos que son más susceptibles de ser de más de interés para cada uno de las personas en concreto, y eso hace posible sistemas recomendadores, como veíamos, que en el momento de cuando el usuario llega a estos portales tuviese algunos productos más recomendados, más destacados que otros. Este es uno, digamos, es uno muy claro. Por otro lado, los temas de clustering también son inteligencia artificial. Hemos visto la manera de cómo hacer perfiles que, una vez más, podamos dirigirnos a ellos de manera diferente. Esto es tanto el tono como, digamos, cómo destacamos el contenido buscando su participación. Los chatbots también es una grandísima, digamos, oportunidad de que ayudar a la comunicación, porque estos portales normalmente tienen desafíos en cuanto a los usuarios entiendan y comprendan dónde pueden conseguir mejor ventajas fiscales y por qué, y qué consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te tienes que apoyar de una gran comunicación para los usuarios. Puedes contar con call centers, sin duda, pero también puedes apoyarte en alguna herramienta, porque al final son herramientas 24/7 que te pueden también sumar, y esto, la inteligencia artificial, en este sentido, va a ser algo que lo vamos a ver aparecer de manera inmediata en estos portales. Y no sé si he respondido. Es algo que has tocado antes en tu presentación. Es una mezcla Sí, de la parte un de poquito sí. recomendador con la parte de machine Sí, learning correcto. de Sí, acuerdo a perfiles de la gente y características sí. personales y retributivas y Sí, y laborales. la IA generativa, sin duda, en este caso, por ejemplo, una aplicación muy obvia es la que comentábamos de por ejemplo, chatbots, ¿eh? Eso también
Eso también lo vamos a ver próximamente. Fenomenal, fenomenal. Valentín, no sé si quieres añadir algo en esta parte. No, a ver, estoy de acuerdo con Luis, es un tema más técnico y además me parece que su respuesta es muy correcta. Fenomenal, pues oye, estamos cumpliendo el tiempo. No sé si llega alguna pregunta más de última hora en esto. Si no, yo tengo una más para Luis, si queréis, que también, Valentín, no sé si puedes también aportar algo. Luis, yo creo que también temas legales a lo mejor sí que puedes llegar a aportar un poquito, pero Luis, al final, para recomendar todos los temas que has hablado de rotación y demás, función de determinadas políticas, ¿vale? Sí. ¿Son iguales para todo el mundo? ¿Fidelizan o atraen o motivan igual a todo el mundo? ¿O cómo se hace esta...? No. De hecho, es una de las, claro, es una de las grandes ayudas que nos ayudan a visualizar, ¿no? Que no es así, lógicamente, porque nosotros podemos tener percepciones que a veces no se corresponden del todo con lo que vemos que ocurre en el mundo real, ¿no? Es que al final estos sistemas nos ayudan a tener visibilidad de lo que realmente funciona, más allá de encuestas y que también son importantes y también hay que tener en cuenta, esto nos permite estudiar y observar que, por ejemplo, determinados beneficios no tienen el mismo efecto que otros en función de los colectivos. Y esto es, una vez más, hay algunos que tú, como conocedor experto y del dominio, puedes tener muy claro, ¿no?, que uno de determinados beneficios seguramente tienen más impacto en este colectivo, gente joven o lo que sea. Pero cuando te pones a medirlo con la potencia de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, te ayuda a identificar que hay algunas series de grupos, de personas y que no están, digamos, no están funcionando de la misma manera esos beneficios, porque estás viendo que no tienen el mismo resultado en los ejes en los que estamos midiendo todo, que es en atracción y en retención, ¿verdad? Y entonces esto es muy valioso porque nos permite llegar mejor a los colectivos. Estoy de acuerdo, creo que mi experiencia es que a veces del catálogo de servicios de compensación o vinculados con la compensación hay algunos que suponen una inversión muy relevante para la empresa y que luego tienen la sensación del empleado es de poco valor y a veces incluso de poco uso en algunas herramientas de retribución en especie. Así que probablemente gracias a esto tendremos una mejor medición y una gestión más eficiente de los recursos a este nivel, seguro. Genial, pues muchísimas gracias a los dos. Y oye, María Jesús, yo creo que ya 10:33, cumpliendo con todos los timings y... Ah, mira, perdón, ¿me da tiempo una pregunta más que tengo aquí? Sí, creo que nos preguntan si vamos a dejar grabado y guardado el webinar. Ah, vale, gracias. Has estado tú más vivo, Valentín, que yo. Vale, pues sí, lo vamos a dejar grabado. Los enviaremos un email con la grabación o donde se encuentra alojada la grabación. Y nada, oye, muchísimas gracias, Valentín, Lluís. Joder, la verdad que ha sido un auténtico placer y tratar estos temas tan relevantes e interesantes en los tiempos que corren y aterrizarlo, bajarlo al terreno de juego. Así que nada, 1.000.000 de gracias a todos por su tiempo y acompañarnos esta mañana lluviosa en Madrid. Gracias a todos. Gracias, un placer. Un placer.